Bien, hermanos, en la exposición de la semana anterior estuvimos considerando el mandato del Señor por medio del apóstol Pablo a las casadas. Queridas hermanas, ¿cuál era el mandato? ¿Cuál era el llamado? Uy, hermanas, les voy a mandar el enlace para que lo vean de nuevo. ¿Cuál era el mandato? Sujeción. Las mujeres, esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor, dice el apóstol Pablo. Para poder desempacar ese texto, dijimos que en esencia, desde la creación, fuimos hechos iguales en dignidad y valor. No es más valioso ser hombre que mujer. Los dos, ante los ojos de Dios, tenemos la misma dignidad y el mismo valor, pero tenemos distintos roles dentro del matrimonio, tenemos distintos roles. El rol de la mujer, desde la creación, vimos que es ser ayuda idónea. El rol del hombre es ser líder, o como dice Pablo en nuestro texto, ser cabeza. Ahora bien, a muchos les encanta esta idea de ser líderes o ser cabeza, ¿no es cierto? El mundo, de hecho, está tan fracturado por causa de la caída, del pecado original, que el liderazgo masculino, el ser cabeza, se interpreta como pisotear y aplastar al que se te ponga enfrente. Parece ser como que ser líder o ser cabeza es sinónimo de ser autoritario, de ser el que impone, aquí mando yo, y entonces obviamente contaminado por el pecado, el rol del hombre ha sido criminalizado y con toda la razón posible. Pero esto es totalmente opuesto a lo que Dios demanda. Y eso es precisamente lo que estaremos viendo el día de hoy. El primer punto, el primer encabezado de esta mañana, sencillamente vamos a ver cuál es el llamado y el modelo que tiene que tener el esposo. El llamado hacia el esposo y el modelo hacia el esposo. Acompáñenme entonces abriendo su Biblia en Efesios capítulo 5, versos 25 al 33. Lo vamos a tener en pantalla también para que usted pueda leerlo. Dice de la siguiente manera: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Déjeme preguntarle algo para comenzar. ¿A quién le dio Dios el papel más difícil dentro del matrimonio? ¿A la esposa o al esposo? Hermanos, en el mundo en el que vivimos, parece como que Pablo le estuviera diciendo, o eso es lo que dice el mundo actual, ¿no? Que Pablo le estuviera pidiendo a las esposas que desempeñen el papel más difícil, que se sometan, dice, ¿verdad? Pablo tuvo que haber sido un machista empedernido y empoderado. Pero quiero que mires de nuevo, por favor, el texto. Pablo dice que el esposo debe amar. Maridos, amen. La palabra que usa es imperativo, es un mandato de parte del Señor. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia.
Y de verdad, si le hacemos esta pregunta a alguna persona afuera, ¿cuál de las dos demandas es más difícil? ¿Someterse o amar? Ay, qué fácil. Amar es más fácil que someterse, van a decir muchas personas, ¿verdad? Pero amar es la tarea más difícil. ¿Cuál es el modelo que Pablo está utilizando para nuestro amor? Bueno, no entraremos ahí. El modelo, ¿quién es nuestro modelo? Cristo. Dice, amen así como Cristo. Así como Cristo. ¿Y qué significa amar como Cristo? Bien, déjame decirte algunas cosas así muy rápidamente. En primer lugar, el amor de Cristo por su novia es incondicional. El amor de Cristo por su amada es incondicional. Hermanos, ¿acaso nosotros merecemos el amor de Cristo? O sea, ¿yo acaso pudiera ganarme de alguna forma el amor de Cristo hacia mí? No, de ninguna manera. Su decisión de amarnos no tuvo nada que ver con nuestro amor hacia Él, ni siquiera con nuestro valor para ser amados. Hermano, escucha lo que te voy a decir. La causa primaria del amor de Cristo hacia su iglesia está en Él, no en nosotros. Él nos ama por Él, no por nosotros. Mira cómo lo define Pablo en Romanos capítulo 5 verso 8. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, es verdad, hemos pasado tantas veces por este texto que a veces este es uno de los textos que uno dice, sí, ya me lo sé de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo siendo un pecador murió por nosotros. Espérate un momento. Lo que Pablo está queriendo decir es, mira, tú no tenías nada bueno que amar. Cristo te amó aún no teniendo nada bueno que amarte. Cristo te amó aún siendo tú un pecador. Él se entregó por ti. Dios dio a su Hijo por ti. Pablo, de hecho, en esta argumentación dice, quizá alguno de ustedes osaría morir por un justo, tal vez, aunque no creo, dice Pablo. Pero por un pecador, ninguno de nosotros estaría dispuesto a la muerte por un pecador. Y sin embargo, Cristo lo estuvo. Querido hermano, Cristo nos amó incondicionalmente, sin ver nada bueno en nosotros. Y que nosotros imitemos este amor de Cristo nos debe llevar a amar, no hasta que nos sintamos amados o respetados. Pastor, es que usted no sabe. Mire, yo no voy a amar a mi esposa porque ella no me respeta. ¿Y tú como iglesia respetas a Cristo? No, de verdad, pregúntatelo a ti mismo. ¿Tú como iglesia respetas a Cristo completamente? De ninguna manera. Nosotros obedecemos sincera y deleitosamente al Señor porque le amamos, pero no perfectamente. Y aún a pesar de eso, Cristo nos ama incondicionalmente. Así que no debe ser en base, nuestro amor esposos hacia nuestras esposas, no debe ser en base a nuestra percepción del valor que tengan ellas. No reservando nuestro amor hasta que nos guste su físico, sus emociones, sus actitudes. Es que después del embarazo mi esposa se puso gorda y yo ya no la amo. De verdad hay hombres que dicen eso. Y es terrible. Nosotros, el pecado nos vuelve horrendos ante los ojos del Señor. Y sin embargo el Señor está ahí y sigue derramando amor y sigue derramando gracia. Y hermanos, su amor es espléndido, su amor es inagotable, su amor no perece, no se acaba. Su amor es incondicional. A pesar de todo, Él ama. No lo merezco y sin embargo Él me amó y se entregó por mí. Queridos esposos que estamos hoy aquí, el amor debe ser incondicional. En segundo lugar, y bien lo decía nuestro hermano Héctor hace un momento, en segundo lugar, el amor de Cristo por su novia es sacrificial. De hecho, de eso es de lo que trata el amor. Hermanos, el amor no trata de un sentimiento. El amor es una decisión. Amar es darse por el bien del otro.
Amar es que tú te des, que tú no te quedes en ti mismo, en tu egoísmo, sino que tú salgas de ti y te des por el bien del otro. Y eso lo deja Pablo muy claro en nuestro texto. Mira el verso 25 de nuevo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué? Y se dio a sí mismo por ella. ¿Entiendes esto? Es increíble el amor sacrificial de Cristo por la iglesia. Un escritor que habla acerca del matrimonio, Gary Ricucci, dice la siguiente frase: el verdadero amor es costoso. Jesús no solo dio lo que tenía, se dio a sí mismo. Jesús se dio a sí mismo. Queridos esposos, a veces parece más fácil morir por nuestra esposa que vivir con ella, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Hermanos, por favor, no, es que ahí está mi esposa, no puedo decir. A veces es más fácil decir, yo me pondría enfrente de una bala por ella. Pero cuando se trata de vivir con ella, es otra cosa diferente. Y yo me atrevería a decir, hermano, que no se trata de ellas, se trata más bien de nosotros como esposos. Somos demasiado egoístas. Somos muy egoístas. El amor requiere morir a nosotros mismos. El amor requiere sacrificio. El amor requiere considerar a nuestra esposa como más valiosa que nosotros mismos. Querido hermano, ¿estás considerando más valiosa a tu esposa que tú mismo? ¿La estás considerando a ella más valiosa que lo que eres tú? En tercer lugar, el amor de Cristo por su novia es voluntario. Hemos dicho que es incondicional, es sacrificial y es voluntario. Las palabras de Pablo en este texto es que se entregó a sí mismo por ella. Dice, amen como Cristo, quien se entregó a sí mismo por su iglesia. En el texto, en el original, en griego, la idea de la palabra se entrega a sí mismo, la idea de rendirse o entregarse, implica voluntariedad. Es decir, nadie obligó a Jesús a darse por su novia. Podríamos parafrasear este texto diciendo, Jesús amó a la iglesia y se rindió a sí mismo por ella. Nadie lo obligó. Él tomó la iniciativa de pagar el precio de sí mismo para comprar a precio de sangre a su prometida. Hermanos, nosotros deberíamos actuar de la misma forma. Queridos esposos, nuestro amor debe ser voluntario, no coaccionado. Y esto también es una aplicación para las esposas. No obligues a tu esposo a amarte. No, ese es un mandato para él. Pero en ningún momento Pablo te dice, querida hermana, sométete y mientras te sometes obliga a tu marido a que te ame, porque así va a funcionar la cosa. No, le dice a los maridos, amen. Y amen de una forma voluntaria. Hermanos, Cristo es aquel que por amor se entregó incondicionalmente, se entregó sacrificialmente y se entregó voluntariamente a precio de sangre en una cruz, aun cuando no teníamos nada bueno que ofrecer, nada bueno que ser amado. Él entregó todo por ti y por mí. Así que un esposo debería de comprometerse a amar a su esposa hasta el punto de morir por ella si es necesario. Entregarse hasta el punto de pensar en ella con más valor que a ti mismo y de hacerlo voluntariamente y cada día de tu vida. Llegados a este punto, pregunto de nuevo, ¿cuál de las dos demandas es más difícil? ¿Someterse o amar? ¿Cuál? Amar. Bien. Obviamente el llamado de Pablo hacia los hombres es un llamado más difícil e increíblemente más elevado. Tenemos el sublime llamado, queridos esposos, hombres en este lugar, tenemos el increíble llamado de imitar a Cristo en la relación con nuestra esposa. Debemos amarla. De nuevo, esto es un mandato, es un imperativo, no es una sugerencia, no es si se te acomoda bien y si no, pues no es
es un mandato para nosotros. Debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y por si acaso el llamado no ha quedado lo suficientemente claro, Pablo agrega un punto a su argumento. Vea conmigo el verso 29 al verso 31. Dice: así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Te das cuenta de que Pablo está siempre en contraste con la relación entre Cristo y la iglesia? Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia, nosotros somos su cuerpo, y de la misma manera que somos su cuerpo y Él nos cuida, de esa misma forma tú como marido debes cuidar a tu esposa, porque ella es tu propio cuerpo. Ahora, Pablo está citando algo muy importante aquí. Pablo está citando el establecimiento del matrimonio en el libro de Génesis. ¿Ve la última parte del texto? Dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, sino uno para siempre. Agrega Jesús también en los evangelios. Ya no son más dos, sino uno para siempre. Y por cierto, debo hacer un paréntesis importante para agregar algo en este texto. En este texto vemos muy claramente que el nuevo matrimonio debe formar un nuevo hogar en un nuevo lugar. ¿Escuchó eso? El nuevo matrimonio debe formar un nuevo hogar en un nuevo lugar, fuera de la casa paterna, dice aquí el texto, ¿verdad? Entonces las hermanas dicen: bueno, fuera de la casa paterna, pero entonces podemos vivir en la casa de mi mamá. No, el texto no dice que la mujer deja a padre y madre, porque en la cultura matrimonial del tiempo que Pablo está escribiendo, y de hecho del tiempo bíblico, hermanos, el hombre tenía la responsabilidad de tomar a su esposa, sacarla del seno paterno, materno, como usted quiere llamarle, de la familia de la esposa, sacarla de allí y llevársela a su casa y formar un nuevo hogar. Repito, en un nuevo lugar. El esposo tenía esa responsabilidad. Por eso es que no le dice: esposa, y tú también tienes que dejar a padre y madre. No, eso está implícito. El hombre tiene que tomar a la mujer y se la tiene que llevar para formar un nuevo hogar en un nuevo lugar. Y hermano, déjeme decirle esto: una gran cantidad de los problemas matrimoniales, muchos problemas matrimoniales, se dan precisamente por este aspecto. Cuando los esposos no forman un nuevo hogar en un nuevo lugar, muy probablemente el matrimonio está condenado al fracaso desde el inicio. No, nosotros nos vamos a quedar aquí, no tenemos problema, aquí en casa de nuestros papás. Eso no va a funcionar. Es un nuevo hogar en un nuevo lugar. Dejará a padre y madre y serán una sola carne. Ahora bien, Pablo cita este texto de Génesis. Cierro mi paréntesis, ¿verdad? Pero Pablo cita el texto de Génesis para dejar en claro una idea fundamental del matrimonio. Ahora son una sola carne, ¿cierto? Una sola carne. Lo dice en Génesis, en cada evangelio lo menciona en palabras de Jesús, solo que Jesús agrega: y ya no son más dos, sino son uno para siempre, pero serán una sola carne. Hermanos, es muy raro ver a personas que odien su propia carne, dice Pablo. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, ¿no es cierto? Bien, es muy raro entonces ver a personas que odien su propia carne. Por lo tanto, que un esposo no ame a su esposa, con la cual es una sola carne, no solamente está hablando mal de él como esposo, sino que además podríamos decir que es un cristiano disfuncional y muy probablemente alguien desequilibrado y psicótico, psicológicamente desequilibrado. Porque tu esposa, querido esposo, es una sola carne contigo.
Desde el momento en el que hicieron un pacto delante del Señor, son una sola carne delante del Señor. Y tratar mal tu propia carne, eso cuenta como un tipo de desviación o desequilibrio psicótico. Aquellos que se dañan, que se cortan, aquellos que se provocan el vómito para quedarse más delgados, todas esas enfermedades no son normalidades, son cosas que están anormales. ¿Me sigue, hermano, en esto? Nosotros, de la misma forma, esposos, no deberíamos tratar a nuestras esposas como si ellas no fueran nada de nosotros. Son nuestra propia carne y deberíamos, por tanto, sustentarlas, cuidarlas. El hombre, hermanos, por lo tanto, tiene el llamado supremo de parte de Dios de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, de forma incondicional, de forma sacrificial y voluntariamente, pero además debe amar a su esposa porque su esposa es su propia carne. Ya que en el momento en el que se unen en matrimonio ya no son dos, sino que son uno para siempre. Y pregunto, ¿y lo que Dios unió? No lo separa el hombre. Hermanos, estamos unidos por el Señor. Tengamos cuidado de separar esa unión. Espero estar siendo lo suficientemente claro, hermanos, esta mañana. El matrimonio es algo que contiene un valor glorioso para Dios. No deberíamos verlo con ojos diferentes. Si para Dios es tan importante el matrimonio, ¿quiénes somos nosotros para verlos con ojos diferentes? De hecho, oculto en el corazón del matrimonio hay algo que Pablo no puede dejar de mostrar, y por eso todas las comparaciones entre Cristo como esposo y la iglesia como esposa. Dentro del corazón del matrimonio hay algo glorioso. Mira el verso 32. Dice: grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Cuando Pablo explica esta unión del hombre y la mujer para formar una sola carne, él agrega un apéndice final. Él dice que esto es un gran misterio, pero no por causa del matrimonio en sí mismo. ¿Por causa de qué? Por causa de Cristo y la iglesia. Hermano, tu matrimonio es un reflejo de la unión de Cristo con la iglesia. ¿Qué va a ser mi matrimonio eso? Usted no conoce mi matrimonio. Bien, puede ser que muy imperfectamente, pero estamos reflejando la unión entre Cristo y la iglesia. La relación de matrimonio apunta a una relación más grande, más fundamental, más sublime y más duradera: la unión entre Cristo y la iglesia. Hermanos, y aquí deberíamos hacer un respiro, una pausa y pensar en esto. Cristo obró por medio del nuevo pacto en su sangre una unión irrompible entre Él y su iglesia. Yo estoy seguro que todos los que estamos en este lugar, ni uno de nosotros, segurísimo que ni uno de nosotros piensa que Jesús alguna vez va a abandonar o desechar a su amada iglesia. ¿Por qué? Porque Él lo dijo: siempre estaré contigo, nunca te dejaré. Mi presencia estará contigo hasta el fin del mundo. Las puertas del Hades no tendrán dominio sobre ti. Mi iglesia permanecerá. Hermanos, Cristo nos prometió esas verdades. Cristo obró en su sangre esa unión irrompible. Y hermanos, y esa es la unión que representamos en el matrimonio. Pastor, ¿cuándo es que Dios me va a dar permiso para divorciarme? Cuando Cristo se separe de su iglesia, tú tendrás permiso para divorciarte de parte de Dios. El matrimonio toma como modelo la relación del pacto de Cristo con su pueblo redimido. Y cuando mostramos la gloria de esa unión a través del reflejo del matrimonio, Dios es glorificado. Y esa es la razón por la cual existe el matrimonio, hermanos. Para algunos esto que estoy diciendo puede parecer algo nuevo, para otros puede ser una exageración. Alguno puede llegar a decir: o sea, usted me está queriendo decir que mi matrimonio fue diseñado para ser un reflejo de la unión entre Cristo y la iglesia. Pues sí,
Pues sí, eso es lo que te estoy queriendo decir, pero no yo, sino la palabra. Pablo le llama misterio. Y de hecho, si tú vas un poco antes en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, Pablo explica ese misterio. El misterio es, el versículo 6 dice, a saber, ahí va a explicar el misterio, capítulo 3, verso 6, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Ese misterio que había estado oculto en el pasado, pero que Dios decide revelar por medio de sus apóstoles y profetas, como dice Pablo aquí en el capítulo 3. Hermanos, es algo que ha sido revelado progresivamente, que quizá no lo entendían de esa forma tan singular en los que leyeron Génesis por primera vez y vieron esta parte donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Tal vez no lo entendieron de esa forma tan singular, pero hoy nosotros podemos entenderlo. Déjame explicar un poco mejor esto. La Escritura dice que nosotros somos pecadores y por naturaleza somos hijos de ira, completamente apartados de Dios y bajo el castigo divino por nuestro pecado. Y todo lo que acabo de decir ni siquiera ha salido de la carta a los Efesios. Pero la Biblia dice mucho más, tiene que decir mucho más acerca de este asunto del pecado. Por causa del pecado, cada ser humano que nace sobre la faz de la tierra se encuentra en una condición de completa bancarrota moral. Estamos, como dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios, muertos en delitos y pecados. Y hermanos, no hay forma en la que pueda describir completamente todo lo malo de esta situación. No hay forma. Pero de pronto, Cristo, quien es completamente Dios y completamente hombre, vino por nosotros en un incomparable acto de amor y de gracia. Cristo vino por nosotros. Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Murió una muerte terrible que nosotros merecíamos. Y al tercer día se levantó entre los muertos. Y con su resurrección, su novia fue declarada justa delante del Padre. Su novia fue lavada con su sangre. Su novia es santificada por medio de su palabra y su novia es santificada por la obra de su Espíritu. Cristo nos une a Él por la fe en su nombre a través del arrepentimiento de pecados y nos da la posibilidad, hermano, escucha bien, nos da la posibilidad de ser su amada esposa para siempre. Y ahora, como su amada esposa, permanecemos unidos a Él hasta el final. Y dice en Apocalipsis que Él vendrá por su esposa. Hermanos, Él vendrá por su esposa. Y al final de la historia, en el capítulo 19, nos dice que habrá una gran cena, un gran banquete, que será las bodas del Cordero, donde Cristo y su esposa estén juntos celebrando esa unión por los siglos sin fin. Romeo y Julieta, ¿qué es eso? Hermano, toda historia humana que pueda ser diseñada para hablar acerca del amor, del cariño entre dos personas, hombre y mujer, es tan solo una pálida figura que representa la gloriosa estampa de la unión de Cristo y de su esposa. Escucha bien esto, hermano, nosotros éramos despreciables por causa de nuestro pecado y solo merecíamos el castigo y la condenación, pero Él nos amó y nos hizo su esposa, nos hizo su amada iglesia para siempre. ¿Te das cuenta de lo incomparable y sublime de esta gloriosa unión? No estamos hablando, hermano, de una, bueno, es que Jesús vino a salvarnos, ¿verdad? Y qué bien. No, hermano, es lo más glorioso que el mundo entero ha podido contemplar. Cristo vino para dar su vida en lugar de su amada esposa. Escúchame bien, si hay alguien hoy aquí que todavía no se ha rendido a los pies de Cristo,
Si hay alguien hoy aquí que aún no ha dicho: Señor, tienes razón, yo soy pecador y tú viniste por mí. Si aún hay alguien que todavía no ha rendido su corazón ante Cristo, puedes hacerlo hoy. Ven a Cristo, refúgiate en Él. En Él hay vida, en Él hay perdón de pecados, en Él hay misericordia, en Él hay gracia. Ven a Él. Y si vienes a Él, Él te da esa autoridad, esa gracia, ese favor de ser llamado su esposa para siempre. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención del capítulo 19, donde aparecen las bodas del Cordero en el libro de Apocalipsis? Que el capítulo 19 está enteramente relacionado con el capítulo 20. En el capítulo 19 vemos la cena de las bodas del Cordero y aquellos que son la esposa siendo invitados a la cena a participar con el Cordero de esa boda por los siglos sin fin. Pero al final del capítulo 19 nosotros vemos una escena totalmente diferente, un banquete macabro. Un ángel en los cielos clama a gran voz diciendo: aves, vengan, congréguense para el gran banquete en la cena de Dios, para que se coman la carne de los reyes, la carne de los comandantes, la carne de los poderosos, la carne de los caballos, la carne de los jinetes y la carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes, que se han opuesto al Cordero. Entonces te pregunto, ¿tú quieres ser parte del banquete de bodas? ¿Quieres comer o quieres ser comido? Cristo te está invitando a su banquete. Cristo te está abriendo las puertas y te está diciendo: oye, ven, ven como la esposa. Ven a disfrutar por toda la eternidad con Cristo. Volviendo al tema del matrimonio. El matrimonio entonces es un glorioso reflejo de esta perfecta unión. Y por tanto debemos portarnos a la altura, especialmente los hombres. Debemos amar como Cristo. ¿Me sigues hasta aquí, hermano? Muy poquito. ¿Me sigues hasta aquí, hermano? Bien, ok. Muy bien, déjame ahora ir un poco más profundo, ¿está bien? Porque nuestro texto nos muestra que si bien la mujer debe someterse, debe hacerlo porque el hombre es ¿qué cosa? La cabeza. Y si es cabeza es porque es su líder. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que el hombre debe someter? La aplasto, ¿verdad? Para que... ¿Cómo es que el hombre debe liderar? Bien, imitando a Cristo también. Y déjame ir a nuestro segundo punto en este mensaje, que he titulado: esto es lo que un hombre hace. Esto es lo que un hombre hace. En primer lugar, hermanos, Pablo nos dice que Cristo debemos imitar a Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia, Él dirige y preside las operaciones del cuerpo. Así que Cristo es el esposo que amorosamente, ¿qué hace? Guía a su esposa. Bien, hermanos. Después vamos a desglosar un poquito, pero quiero que usted lo vea claramente así pronto en este primer momento. En primer lugar, Cristo es el esposo que amorosamente guía a su esposa. En segundo lugar, Pablo dice que Cristo se entregó por su iglesia, se dio en sacrificio, muere para salvarla, ofrece su cuerpo como un escudo contra la espada del juicio divino y así la libra de la condenación eterna. Así que en segundo lugar, Cristo es el esposo que amorosamente protege a su esposa, guía a su esposa y protege a su esposa. En tercer lugar, Pablo dice que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que en tercer lugar, Cristo es el esposo que amorosamente sustenta a su esposa. ¿Has visto esas tres palabras? Cristo es el esposo que amorosamente guía a su esposa, es el esposo que amorosamente protege a su esposa y es el esposo que amorosamente sustenta a su esposa. Guía, protege, sustenta.
hermano, que esto se te grabe a fuego en el pecho. Guía, protege y sustenta a su esposa. Ahora bien, antes de empezar a desempacar un poco todo este texto, yo quiero dirigir algunas palabras a los solteros que están entre nosotros. Quizás estás preguntándote, bueno, pero ¿y yo qué? ¿A qué vine hoy? ¿Qué hay para mí, profe? Bien, aunque ahora mismo no estás casado, tal vez no tienes una pareja a la que proteger, proveer y guiar. En cuanto a los hombres, tú fuiste creado para esta tarea. Este es tu rol divinamente establecido. Así que tienes que aprender completamente esta función, ya sea que te toque formar una familia pronto o que permanezcas en esa situación de soltería por muchos años más. Ese diseño es aplicable para ti, querido hombre. Tú debes proteger, proveer y guiar aún los más pequeñitos hombres. Y para mí, hermano, yo estoy soltera, yo vine, ¿qué me pasa? Querida hermana que estás soltera y has venido hoy, tú debes proveer con tu vida, tu forma de ser, tu forma de vivir, tu forma de actuar, para que los hombres en tu entorno puedan vivir de esta forma: proteger, proveer y guiar. Porque no hay nada peor que una mujer que está en medio de un grupo de hombres, que es ella la que se encarga de proteger, proveer y guiar, porque no está cumpliendo su propósito y no está dejando a los hombres cumplir su propósito. Es que ella es muy pilas. Sí, está bien, yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que la mujer no tenga la capacidad de liderar, la tiene. Lo que estoy diciendo es que no es su rol, que Dios le ha dado ese rol al hombre. Habiendo dicho esto, hermanos, es importante que entendamos que esto que consideraremos no es un estereotipo superficial aprendido en la religión, ¿verdad? Tampoco es producto del sistema heteropatriarcal, opresor y machista, ¿verdad? No quiero que las hermanas vayan a salir de aquí cantando allá afuera, poniendo unas, y la culpa no era mía. No es la idea. Yo quiero que veas esto a la luz de la palabra. Esto de lo que hablaremos ahora es algo que está escrito por Dios en su palabra, pero también está escrito en el mismo corazón del hombre. Y eso es lo que yo quiero que veas hoy. Primera cualidad del liderazgo masculino amoroso, entonces, es protección. Hablemos de la protección. Ser un verdadero hombre es portar la espada para proteger, como Cristo lo hizo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo se entregó a sí mismo por ella. Cristo se puso como protección para la iglesia. Ahora bien, hay hombres el día de hoy que no se están comportando como hombres. Y yo no hablo necesariamente de ese mal que está afectando a esta época de cristal, donde tenemos una generación cada vez más afeminada. No estoy hablando de eso, aunque también, ¿verdad? Pero no estoy hablando de eso. Me estoy refiriendo, hermanos, a que el día de hoy los hombres están perdiendo la noble inclinación del corazón para proteger y hasta dar su vida, si es necesario, por sus esposas y por sus familias. Estamos perdiendo esto de medio nuestro. Y sin embargo, hermanos, en la misma genética del hombre se encuentra esta inclinación a la protección, porque Dios lo ha diseñado así. Déjame explicar esto. Como hombres, los hombres que estamos aquí no tenemos la misma habilidad para entender y cuidar al bebé de una forma tan cercana e íntima como lo hace la mujer. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que mientras observaban imágenes emocionales, los hombres, a través de una resonancia magnética funcional, los hombres activaron solo 2 áreas de su cerebro al ver imágenes emocionales, mientras que las mujeres activaron 9 áreas de su cerebro que tiene que ver con la emoción. Yo creo que este estudio se lo podían haber pasado por alto, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos eso en mente. Las mujeres son más emotivas que los hombres, ¿no es cierto?
Sin embargo, funcional anatómicamente el cerebro del hombre está diseñado de una manera diferente al de la mujer. Por diseño, las mujeres son más emotivas y conectan más rápido. Además, el cuerpo de la madre puede llevar en su vientre a un bebé durante 9 meses, algo que sería imposible para los hombres, que nos morimos con una gripe de 3 días, ¿verdad? Imagínense llevar 9 meses. No. Ahora, está probado científicamente que la testosterona que produce el hombre en momentos de guerra es tan grande que prepara al cuerpo para el combate. La mujer no libera esos niveles de testosterona. El hombre, se ha probado científicamente que en la liberación de esa testosterona el hombre se vuelve más fuerte, más resistente, con una mayor orientación, es más rápido, tiene una mayor coordinación motriz y un largo etcétera. Estoy hablando de estudios médicos, no de inventos sacados de Wikipedia, ¿verdad? El hombre ha sido diseñado para la protección. Dios ha diseñado el cuerpo del hombre para dar su vida por la familia. Tenemos los mismos músculos, pero los músculos del hombre son más desarrollados por causa de las hormonas que están dentro del cuerpo. Si un ladrón asalta una casa, el hombre sería un cobarde si se esconde en el closet esperando que su mujer responda, ¿verdad? Pero es que mi mujer es cinta negra de karate. ¿Qué importa? Agarra el primer palo que encuentres y sale a enfrentar al ladrón. Dios te ha provisto con esa disposición genética y anatómica de ser el protector. En la famosa novela de Edgar Rice llamada Tarzán, Edgar Rice escribe que cuando el protagonista, esta historia se hizo muy famosa por causa de las películas, ¿verdad? Pero es una novela, hermanos. Y cuando el protagonista ve por primera vez a Jane, el narrador nos dice la siguiente frase: él sabía que ella había sido creada para ser protegida y que él había sido creado para protegerla. Miren qué curiosa la perspectiva de este hombre no cristiano, Edgar Rice, que tiene mucha claridad acerca de cómo debe funcionar el concepto de los roles distintivos entre hombre y mujer, al punto de que él crea una caricatura de un hombre que se ha criado toda su vida en una selva, rodeado de animales, y sin embargo, cuando por primera vez ve a una mujer, a una ser humano del sexo opuesto, lo primero que dice es: yo he sido creado para protegerla. Hoy el mundo está lleno de hombres cobardes que no son verdaderamente varoniles. Y hermanos, no por el hecho de que no van por ahí mostrando sus músculos y tienen barba, ¿verdad? Y pecho peludo, espalda plateada, lomo de leñador, martillo de Thor, ¿verdad? No, eso no es ser verdaderamente varonil. La mayoría de los hombres hoy en día abandonan a sus hijos, tienen a sus esposas desprotegidas, no se han parado jamás en la puerta con una espada en la mano para protegerles. Metafóricamente hablando, ¿verdad, hermanos? No quiero ver que mañana vaya usted a comprar una espada, se vaya a poner en la puerta, ¿verdad? Los hombres de hoy están siendo muy cobardes. Creen que con solo o con solo traer dinero a la casa y luego aplastarse delante del televisor por horas, eso es suficiente. Y eso no es suficiente. Eso es cobardía. Un verdadero hombre protege a los suyos. Déjame decirte algo más. Si tú eres de Cristo, si tú has nacido de nuevo y vives una nueva vida en Él, tú estás en guerra hoy. Vives en una guerra contra el mundo, contra tus propios deseos que batallan en tu corazón, y vives en una guerra contra el diablo y contra sus secuaces. Todo el tiempo vivimos en guerra. Y tú no puedes echarte a descansar en medio de la guerra.
El hombre ha sido dotado con la espada y tiene que mantenerse como una atalaya, como un vigilante, pararse como un intercesor por su familia, para que el enemigo no entre en el cuartel general de su hogar. Querido hombre, no te puedes dormir. Tienes que permanecer vigilando, haciendo la guardia, pasando la ronda. No puedes tomarte tiempo de descanso. Debes estar en guardia. Tu llamado como hombre es proteger. Aunque sea las mujeres, digan amén, pues. No sé, es que veo a los hombres que están como... Hermanos, ¿cuáles son los principales peligros que amenazan la salud de tu familia? Identifícalos y asume tu rol de centinela y de intercesor. Presenta ante el Señor las necesidades espirituales de tu hogar. ¿Sabes que no hay mejor manera de proteger tu casa que en oración, querido esposo? Y los hombres hoy no están orando. Querido hombre, has sido llamado a la protección. Protege las emociones de tu esposa. Tal vez ella esté confrontando ciertas situaciones que la están desgastando. Si es así, en la medida de lo posible, acude en su defensa. Hermano, déjame apretar un poco más. Mortifica la pereza. Sacrifica tu comodidad o tus deseos personales a fin de cuidar físicamente a tu esposa. Si la ves doblarse bajo la carga de las tareas domésticas y no haces nada para aliviarla, eres un cobarde. Lava los platos, ayúdale a planchar la ropa si ella está cargada en eso. O si no, contrata ayuda en tu hogar para que le eche una mano a tu esposa. No estás honrando tu hombría si no proteges a tu esposa. ¿Puedes aliviar de alguna manera su carga de trabajo? ¿Puedes renunciar a algún capricho para proveerle alguna ayuda y procurar momentos de descanso en medio de la prisa de la semana para tu esposa? ¿Puedes hacerlo? Hazlo. Tienes que proteger. Yo no estoy sugiriendo que trates a tu esposa como una muñequita de porcelana, que la tengas en un pedestal ahí guardada, que nadie la toque, que nadie la mire, que nadie le respire porque se rompe. Hermanos, yo estoy seguro que nuestras esposas son mucho más fuertes que nosotros. Pero tú eres el hombre. Asegúrate que la estás protegiendo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, mi corazón lo voy a llevar ahí vamos a estar. Segunda cualidad de este liderazgo masculino amoroso: proveer, la provisión. Un hombre que es verdaderamente maduro y camina conforme al ejemplo de Cristo es alguien que se siente con la responsabilidad principal de proveer para los que están con él. Ser líder no solo implica llevar la espada, sino también llevar en la mano el azadón. Se trata de traer sustento al hogar. Mira cómo es que Cristo lo dice en Efesios, hermano. Dice: así también deben los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Cristo nos sustenta, Cristo provee para nosotros. Hermano, debemos proveer también nosotros para nuestros hogares. El escritor John Piper dice esta frase: cuando no hay pan en la mesa, tendría que ser el hombre quien sintiera la mayor preocupación por traer el pan necesario. Eso no significa que su esposa no puede ayudar. Es posible imaginar casos en los que ella tenga que hacerlo todo. Por ejemplo, en casos de enfermedad. Pero un verdadero hombre sentirá comprometida su condición de persona si debido a la pereza, la insensatez o la falta de disciplina no hay provisión para los suyos. El hombre ha sido diseñado para eso y provee. Dentro del diseño divino, el Señor ha puesto a la mujer cerca del hogar, en las tareas del hogar, pero ha puesto al esposo como alguien que sale a buscar la provisión para los suyos. Y por si acaso, la idea de que el hogar sea el ámbito principal donde la mujer debe servir a Dios y al prójimo no fue idea de
de los machistas, de los hombres queriendo asegurar sus privilegios. Hermano, hermana, la idea fue de Dios. Peléate con Dios, es parte de su orden natural. En Génesis capítulo 3, cuando Dios dicta las consecuencias del pecado, Dios no le dice a Eva que por causa del pecado ella tendría hijos, ¿o sí? No, ¿verdad? No le dice, por causa del pecado, la maldición que viene sobre ti es que ahora vas a tener hijos. No, ¿cuál es la maldición que viene sobre la mujer? Con dolor tendrás hijos. No le impone tener hijos, le impone el dolor. El dolor es la consecuencia. Y a Adán, hermanos, no le dice que por causa del pecado él tendría que trabajar fuera de casa. En el capítulo 2, verso 17, Dios le manda a labrar la tierra a Adán, antes del pecado, antes de la caída. Y entonces la maldición, ¿cuál es para Adán? Espinas y cardos te producirá, y con el sudor de tu frente cosecharás. En otras palabras, la maldición es dolor al tener hijos para la mujer y espinos y cardos al labrar la tierra con sudor. Pero si usted se da cuenta, en el diseño original, ya Dios de antemano predisponía que la mujer iba a estar más cerca de las tareas del hogar, en la casa, criando a los hijos, y el hombre estaría fuera de casa en su trabajo proveyendo al hogar. Y hermanos, toda ideología en contra del diseño divino no es progreso, es retroceso. No es liberación femenina, son cadenas de opresión a la dictadura del ego. Tú puedes, tú vas a hacer, te vas a comer el mundo, por eso trabajas, sal, ¿qué importa a tu marido? Tíralo, apáchalo. Y si él no te provee lo que tú quieres y lo que tú deseas, búscate otro. Eso lo dijo una pastora dominicana, por cierto. Búscate otro. ¿Qué es eso, hermanos? Ahora bien, todo esto no significa que la mujer debe limitar sus labores al trabajo doméstico sin la posibilidad de tener un trabajo más allá del hogar. La mujer puede tener un trabajo más allá del hogar. Tampoco significa que la mujer sea la única responsable en la casa para hacer las camas, lavar los platos, bañar a los niños, servir la cena, sacar la basura y un montón de tareas que existen. Eso también es algo que el hombre debe hacer porque es parte del hogar. Lo que sí significa, hermanos, es que una mujer casada tiene la responsabilidad de priorizar su hogar como el ámbito en el que Dios la ha colocado para servir a Dios. ¿Me siguen, hermanas? El principal ministerio que el Señor te ha concedido, querida hermana, es atender tu hogar. Y esto no es un mero llamado a limpiar, cocinar, hacer las camas. Yo me estoy refiriendo, y escucha esto que te voy a decir, a la sagrada vocación de construir el nido donde la familia pueda desarrollarse en una atmósfera de bendición. Esa es tu tarea, querida hermana. Construir un espacio de orden y descanso, un espacio amable que pueda brindar a los tuyos amor, gracia, perdón, estabilidad. Cuando Dios te otorga ese privilegio, querida esposa, querida hermana, Dios no te está rebajando. Al contrario, Dios te está regalando el privilegio de ser el alma del lugar de mayor influencia del planeta, que es el hogar. En una ocasión le preguntaron a Juan Wesley, que por cierto fue uno de los mayores evangelistas que ha tenido la historia. Él recorría cerca de 6,000 kilómetros al año en caballo, de lugar a lugar, dando vueltas a los continentes, predicando el evangelio. Estamos hablando de los años 1700. Predicaba cerca de 700 mensajes al año. Imagínese, hermano. Y en una ocasión le preguntaron: ¿quién fue la persona que más ha influido en tu predicación? Y él dijo: mi madre, mi mamá. Susana Wesley fue una mujer que, si mal no recuerdo, tuvo 20 hijos, de los cuales 12 permanecieron, el resto murieron. Y además fue una mujer que enseñó en casa
a sus 12 hijos. Les enseñó latín, griego, matemáticas, física y sobre todo a estar cerca de la palabra del Señor. Al punto de que sus hijos Juan Wesley y Carlos Wesley impactaron Inglaterra en el siglo XVIII. Carlos Wesley, el otro hijo de Susana, escribió cerca de 1000 himnos cristianos, algunos de los cuales todavía se cantan al día de hoy, y muchos de los cuales, decía Carlos, habían sido tarareados por mi madre mientras leía la palabra de Dios. Hermanas, el Señor no te ha rebajado a un papel de segundo nivel. Te ha dado la gracia, el privilegio de ser el alma del lugar de mayor influencia del planeta. No lo desaproveches. Y yo sé que hay casos muy especiales, y no quiero ser insensible, ¿verdad? Hay casos muy especiales donde la mujer debe salir de casa para trabajar, y a veces hasta pasar todo el tiempo fuera de casa. Si ese es tu caso, le pido gracia al Señor para ti. Pero nunca olvides que el diseño divino es que el hombre es el encargado y responsable de proveer. Así que si a ti te ha tocado esa función ahora, por favor, enseña a los que vienen detrás de ti que la responsabilidad es de los hombres. Estamos generando, dice el doctor James Dobson, una generación de hombres cobardes que no protegen, que no proveen, que no se dan por el bien de sus esposas. Para los hombres, ocúpate entonces con determinación de las necesidades de comida, de ropa, de seguridad y de confort en tu familia. Es tu responsabilidad, tú tienes que proveer. Si estás sin trabajo por ahora, no te quedes quieto. Tal vez te sea imposible encontrar un trabajo remunerado por ahora, tal vez no tengas un salario fijo ahora mismo, pero emplea tu tiempo y tus fuerzas buscando, ofreciendo tu labor. El Señor recompensará tu esfuerzo. Para los solteros que hay aquí, grandes y pequeños, hombres, fórmate, aprende un oficio, estudia una carrera, cultiva un carácter laborioso, no seas un perezoso. Ahorra también, aprende a usar el dinero con prudencia, porque algún día vas a ser líder y cabeza en un hogar. Querido varón, abandona la pereza, la insensatez o la falta de disciplina y proponga en tu corazón abrazar este dulce y glorioso diseño. Agarra la espada, toma el asadón, pero hay una más, hay una más. Tercera cualidad del liderazgo masculino: guiar. Guía. Un hombre conforme al diseño de Dios es alguien que siente la responsabilidad de portar la espada para proteger, de portar el asadón para proveer, y en tercer lugar, de portar el mapa. El hombre lleva el mapa. ¿Para qué? Para no perderme, dice. Para guiar. El que lleva el mapa guía. Y muy específicamente, con esto estamos hablando del mapa de la palabra de Dios. Debemos portar la palabra de Dios como un mapa, queridos hombres. Cuando Eva fue creada de la costilla, Adán ya había recibido la comisión de llenar la tierra, de labrar el huerto y de guardarlo, ¿cierto? Pero también ya había recibido la instrucción de parte de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no habló con Eva directamente sobre estos asuntos. ¿A quién se lo dijo? A Adán. Adán era el responsable de comunicar el mandamiento a su esposa. En un sentido, hermanos, Adán fue el primer pastor de la historia. Y esto no por el hecho de que él fuera más capaz, sino porque a él le fue encomendado por Dios. Fue el diseño divino. Ahora bien, Adán representa a Cristo. Y Cristo, como modelo perfecto, protege a su iglesia, provee para su iglesia, pero también guía a su iglesia. Cristo lleva en su mano la espada, el asadón y el mapa de su palabra. Ese es el punto, esa es la forma de vivir la masculinidad. Por eso es porque Pablo dice en Efesios
que Cristo santifica a su iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo la santifica, hermanos? Vea conmigo, por favor, vaya usted conmigo al texto, versículo 26, 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con... Muy bien, pregunta entonces, ¿cómo santifica Cristo a su iglesia? Lavándola con la palabra. Y eso es lo mismo que como hombres debemos hacer con nuestras esposas y con nuestros hijos. Hermanos, lo lamentable es que en este mundo evangélico hay más mujeres comprometidas con aprender la palabra que hombres. Eso es triste, hermanos. Es lamentable que sean las mujeres las que lleguen a las reuniones de oración más que los hombres. Es lamentable que sean las mujeres las que tengan mayor búsqueda de Dios e intimidad con Dios en ayuno, en oración, en lectura de la palabra. Y hermanos, y lo que es peor todavía, en la mayoría de los casos, son las mujeres las que están enseñando a los hijos acerca del evangelio de Cristo. Y no lo digo en el sentido de que esté mal que ellas lo hagan, está muy bien que ellas lo hagan, pero somos los hombres los que tenemos la responsabilidad. Eres tú, querido hermano, el que tiene la responsabilidad de guiar a tus hijos en el Señor. Eres tú, querido hermano, el que tiene la responsabilidad de llevar el mapa e instruir a tus hijos en la palabra. El mapa debe ser llevado por el hombre. La palabra debe ser llevada por el hombre. El hombre debe ser el pastor de su hogar. Debe el hombre pastorear a su esposa, debe el hombre pastorear a sus hijos, debe guiarlos cada vez más cerca de los pies y del corazón de su Señor. ¿Me sigue, hermano, hasta aquí? El doctor James Dobson dice: si la familia nunca lee la Biblia o va pocas veces los domingos a la iglesia, Dios culpa de ello al hombre. Si los niños son irrespetuosos y desobedientes, la responsabilidad principal recae sobre el padre, no sobre la madre. En mi opinión, la mayor necesidad de América es que los hombres empiecen a guiar a sus familias en vez de volcar todos sus recursos físicos y emocionales en la mera adquisición de dinero. Es tiempo de que los hombres guíen a sus familias. Querido hombre, varón que estás aquí, asume la responsabilidad de proveer la guía y los cuidados espirituales que los tuyos necesitan. Como hombre tienes dos opciones, querido hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Tienes dos opciones: liderar espiritualmente a tu familia o desobedecer a Dios. Esas son tus únicas dos opciones. Escoge la que te parezca mejor. Pero como dijo Josué, yo ya he escogido y yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quién se puso primero? Yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano, esfuérzate en la gracia. No dejes que el diablo te atemorice con sus acusaciones. Tú eres un bueno para nada. ¿Qué vas a estar enseñando tú a tu esposa? ¿Qué vas a estar enseñando tú a tus hijos? Y después los hijos te dan la espalda, te dan la vuelta, te dicen que eres un tonto, un torpe. ¿Qué? No le hagas caso a las acusaciones de Satanás. Levántate, marca la pauta, toma la iniciativa. Y de verdad, no es cuestión de tomar todas las decisiones en el hogar. Escuchar a tu esposa es bueno. Seguir el consejo de tu esposa no es señal de debilidad, es señal de sabiduría. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Sin embargo, debes ser responsable de ir al frente de la búsqueda del bienestar espiritual de tu familia. Te corresponde a ti, querido esposo. Debes ser tú, querido esposo, el que fije las normas en el hogar. ¿Cómo se usa el teléfono? ¿Cuáles son los patrones de convivencia? ¿Qué es lo que van a ver tus hijos o no en la televisión? Te corresponde a ti, no a tu esposa. Mi amor, ya guarda el teléfono que nuestros niños lo ven. No, te corresponde a ti ser el modelo. Debes velar por el estado espiritual de los miembros de la familia. Te corresponde a ti orar, ofrecer un ejemplo coherente de la verdad que dices vivir. Debes enseñar la palabra, pero debes vivir la palabra. Debes reprender y disciplinar a tus hijos, pero no porque tú seas perfecto, sino porque tú estás guiándoles a través de la palabra.
Debes asumir la responsabilidad de que la familia esté integrada en una iglesia sana y que asistan constantemente a la iglesia, de que participen de las reuniones de forma regular. Te corresponde a ti. Mi esposa no quiere, te corresponde a ti. Debes ser tú quien asuma la responsabilidad, hermanos, de reunir a tu familia en torno a la palabra en un culto familiar. ¿Culto qué? Familiar. Pero yo no sé cómo hacer un culto familiar. Toma tu Biblia, lee el capítulo que te toque el día de hoy y haz una oración. Ya con eso tienes bastante. Si encima de eso quieres explicar un poco acerca del texto que leíste, excelente. Nomás no le vayas a explicar que el pecado no es pecado y que Satanás se va a ir al cielo y tú al infierno, ¿verdad? Trata de cuadrar las cosas bien. Pero dedícate a enseñar a tus hijos, a hacer un culto familiar con ellos. Hermano, si la esposa es la que constantemente tiene que tomar la iniciativa para reunir a la familia en torno a la palabra, o para establecer normas morales, o para implementar la disciplina paterna, entonces tú estás cayendo en el juego del diablo. Si tu esposa es la que tiene que llamar a todos los domingos por la mañana para que se levanten y se arreglen para llegar puntuales al culto de adoración, tú estás haciendo el juego al diablo. Es tu responsabilidad. Tú tienes que liderar. No te preocupes si de momento no eres un líder muy hábil. Camina y el Señor te dará crecimiento. Lo importante es que lo hagas. Aquí me voy a quedar porque la verdad es que yo hábil no soy. Yo me quedo aquí, yo no, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. No te quedes ahí, hermano. Empieza, refleja el patrón divino. Mira, te lo voy a decir con todo el cariño y el amor que pueda. Querido hermano, reúne todas las excusas que se te ocurran y tíralas a la basura, porque no te sirven de nada. No te van a servir de nada. Cuando te toque presentarte delante de la presencia del Señor, el Señor no te va a permitir ninguna sola excusa. Así que tómalas todas y tíralas a la basura. El mundo entero puede estar en tu contra, pero el Señor está contigo. Él ha prometido estar a tu lado. Pide ayuda si lo necesitas. Estás rodeado de hermanos que quizá ya han recorrido ese sendero, que quizá ya han avanzado un poco más que tú. Pide ayuda. Pero hermano, lucha, acepta el reto de colaborar con el Señor en el proceso de santificación de tu esposa. Tú has sido puesto por el Señor para la santificación de tu esposa. No te quejes de cómo tu esposa actúa, de su carácter, es que usted no la conoce, es que ella es una mezcla entre Satanás y Jezabel. Tú tienes la responsabilidad de santificarla a través de la palabra. Es tu responsabilidad. Así que la forma en la que ella luce de cara al público es tu responsabilidad. En lugar de quejarte de su carácter, toma la palabra de Dios y trabaja en su embellecimiento. Eso es amarla. Aprende a aplicar las escrituras para eliminar las manchas, las arrugas del alma de tu esposa. Hermano, conoce a Dios, estudia con rigor las escrituras y dedícate a limpiar, a purificar, a santificar a tu esposa. Hermano, sabes que cada domingo que vienes a la iglesia deberías escuchar el sermón como quien escucha las instrucciones sobre cómo accionar la cuerda del paracaídas antes de saltar del avión. Pero hay muchos hombres que vienen a escuchar los sermones como que no fuera con ellos. Y a veces uno habla con los hermanos y qué tal, y las hermanas luego empiezan a eso. Sí, que lo que usted dijo del verso que no sé qué, de aquí a allá, que me habló y me tocó mi corazón y que wow. Y el esposo, ¿y usted qué piensa? Mire, honestamente yo el primer pensamiento que se me cruza ahorita por la cabeza es que el Bayern va a ganar la Champions. Pero así honestamente de lo que se habló en el mensaje, así como que lo que se habló,
Después platico con mi esposa para que me cuente cómo fue la onda. Hermano, de verdad deberíamos los hombres de prestar más atención a la palabra, porque somos nosotros los que debemos usar la palabra para poder limpiar, para poder santificar a nuestras esposas. Yo recomiendo también que sea el padre, el esposo, el que asuma la responsabilidad de orar la mayoría de las veces en la casa, especialmente cuando los niños son pequeños, porque así se modela cómo funciona el liderazgo y los roles. Y en caso de que el padre, el esposo, delegue ese privilegio, que sea él quien señale a la persona: tú ora, porfa. Que el esposo no sea un ente participativo así, no, que sea el facilitador, el dirigente, el que coordine, el que presida los tiempos de adoración familiar. ¿Me sigue, hermanos, aquí? Hermano, quiero terminar con esto. Querido hombre, has sido llamado a ser líder, a ser cabeza. Y el líder es el siervo de aquellos a quienes está llamado a dirigir. Y el líder debe actuar siempre por el bien y el interés de aquellos a quienes lidera. Así que examina tu corazón y asegúrate que no estás usando tu liderazgo para ser autoritativo, para defender tus privilegios. Asegúrate de que estás usando tu liderazgo para el florecimiento de tu familia. Recuerda, debemos portar la espada, debemos portar el azadón y debemos portar el mapa con un amor que es voluntario, sacrificial y, hermano, que no está viendo si mi mujer hace o no hace para poder actuar. Yo debo imitar a Cristo. ¿Me sigues, hermano? Ahora, yo creo que al final de este mensaje, yo sé que quizá todos podemos tener muchas cosas que pensar o que decir, pero hay al menos una cosa en la que podríamos coincidir: todos hemos fallado en algo, tanto las mujeres como los hombres. Y hoy que estamos hablando hacia los hombres, especialmente los hombres. Yo estoy seguro de que algunos hemos sido perezosos, otros hemos sido agresivos, otros hemos sido egoístas, algunos hemos sido rebeldes al mandato del Señor, quizá otros hemos sido pasivos. Tal vez muchos de los que estamos aquí hemos sido manipuladores en vez de liderar con amor. ¿Y sabes qué es lo que necesitamos? Necesitamos perdón. Necesitamos la gracia del perdón para nuestras vidas. Pero además, todavía quedan muchos restos de pecado en nosotros. Es decir, que aunque pidamos perdón hoy, al salir allá afuera, al montarnos al carro y vemos que nuestra esposa no se apura y no se monta, y nosotros ya estamos montados y tenemos hambre, ¿verdad? Y queremos comer y estamos inquietos, ansiosos y ya no se apura, no se apura. Y por fin entra al carro. ¿Te dignaste pues? Ya tenía yo hambre, tú no te apuras. Entonces, hermanos, aunque pidamos perdón hoy, como hay restos de pecado en nosotros, hay deseos contrarios en nosotros al diseño divino, hay mezcla todavía. Necesitamos poder, el poder del Espíritu Santo, para poder hacer lo que Dios demanda de nosotros. Necesitamos perdón y necesitamos poder del Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que Dios nos ofrece en Cristo. Nos ofrece perdón de pecados constantemente si nos acercamos a Él y rendimos nuestro corazón delante de su presencia. Pero también nos ofrece poder en el Espíritu Santo para poder caminar como Dios quiere.